perfecta para mí, mi amor. Había una persona que tenía ahí registrada la reserva de derechos a su nombre. Bienvenidos a otro chisme sabrosón aquí en las intrigas de Gerberín, donde desmenuzamos lo más jugoso de la farándula regional como si fuera machaca sinaloense. Hoy traemos una historia que huele a pino, a sierra y a puro corrido de esos que levantan polvo y también escándalo. ¿Quiénes son? Nada más y nada menos que los Alameños de la Sierra. Una agrupación que empezó en lo bajito, pero que luego se trepó al cerro del éxito, aunque no sin enredarse con pleitos, infidelidades y hasta rumores de separación. Que sí, que no, el coco rayado lo quiero. Todo comenzó allá por los rumbos de Los Mochis, Sinaloa, donde tres chamacos inquietos decidieron que la música era su camino. Uno de ellos, Fernando Bejarano, no soltaba el acordeón ni para dormir. Desde morrito traía la música en la sangre, y con esa voz rasposa que parece recién salida de una madrugada norteña, se convirtió en la cara y voz principal del grupo. Prometiste que nunca me dejarías. Luego se sumó Germán Mísquez Leiva, guitarrista y segunda voz, con un oído afinado y un colmillo afilado para los negocios. Y para cerrar la tercia de haces, entró Jorge Elizalde Bejarano, el bajista que sostiene el ritmo como buen sinaloense firme, de esos que no se achican ni en la tarima ni en la vida. El coco rayado lo quiero, que sí, que no, el coco rayado lo quiero. Los tres empezaron tocando en fiestas privadas, bodas, quinceañeras, donde fuera que les dieran chance de subirse con sus instrumentos. Al principio se hacían llamar nomás los alameños, porque según decían, venían de una zona cercana al poblado de El Álamo, y porque alameño era como una palabra de cariño entre ellos, como decir somos raza. Pero al irse metiendo de lleno en el estilo sierreño, decidieron que el nombre completo debía sonar con más identidad, así que nació formalmente los Alameños de la Sierra. Y pues nosotros tratamos de agarrar un estilo en ese tiempo para formar la agrupación de Alameños de la Sierra. Pero no crean que el camino fue parejito. En los primeros años batallaron con todo, no había para grabaciones, no tenían equipo propio, y a veces ni para el diésel para la camioneta. Dormían en el piso de los bailes, comían lo que les regalaban los organizadores, y aún así se aventaban a cantar como si estuvieran en Las Vegas. Tenían hambre, pero no solo de comida, hambre de escenario, de aplausos, de sonar en la radio. Caballero, eso resulta, apenas llega la cumbia y el Martán se fue de ronda. En esos tiempos grababan maquetas caseras, donde se escuchaban más los grillos que la música, pero ya desde ahí se notaba el sello, corridos narrativos, guitarras firmes y letras que hablaban del rancho, la familia, el amor dolido y también del que se da en moteles de paso. Poco a poco fueron ganando fama de jóvenes promesas del sierreño en Los Mochis y Culiacán, y ahí empezó a correr la voz, hay unos muchachos que le pegan recio al acordeón. Y claro, la intriga apenas comenzaba. Me falta todo en la vida si no está. Con el puro chisme del talento que traían, los Alameños de la Sierra empezaron a correr como pólvora por todos Los Mochis, Sinaloa. No tenían disquera ni manager formal, pero ya sonaban en las plazas, en los tianguis y hasta en los camiones urbanos donde los choferes traían su música quemada en CD pirata. Fue por esos años, finales de los 2000 y arranque de la nueva década, cuando soltaron sus primeros temas independientes, sin tanto filtro, sin autotune, pero con un sabor crudo que enamoraba al pueblo. El uniforme pechera, los goles en el pechito. Uno de esos primeros trancazos fue Mi Ranchito Querido, una rolita que hablaba con nostalgia del terruño, del rancho, de las gallinas, los frijoles con manteca y los amores que se quedan allá, donde no llega el internet. La canción, sencilla pero pegajosa, empezó a agarrar fuerza en estaciones locales y en las famosas bocinas de puestos de ropa, esas que te anuncian ofertas y te ponen cumbias con corridos al mismo tiempo. De mi ranchito querido. Luego llegó El Álamo, que no solo hizo alusión al origen de su nombre, sino que fue su carta de presentación ante el público que no los conocía. Con ese acordeón acelerado de Fernando y la letra punzante, se metieron directo en la vena del gusto popular. La rola sonaba a sierra, pero también a historia real, a cuento de familia, a orgullo sinaloense sin disfraz. De Nabolato vengo, dicen que nací en el rancho.
Fue ahí cuando una disquera regional, de esas que operan desde Culiacán con más celulares que oficinas, les echó el ojo. Los invitaron a grabar un primer disco formal, sin tanto presupuesto pero con buen estudio, y les dijeron, muchachos, si ustedes suenan así en vivo, imagínense con buena mezcla. Ellos, sin pensarlo mucho, firmaron. Hasta que todo se fue dando, buscando puertas, tocando. De ahí se vino una etapa de giras pequeñas pero intensas, Guasave, Navojoa, Huatabampo, y poco a poco más arriba, hacia Sonora y Chihuahua. Los bailes eran con sonido prestado, tarimas improvisadas y palomazos con otras bandas, pero cada vez más llenos. Ya había fans que lo seguían de evento en evento y que hasta se peleaban por las gorras y camisas que regalaban. Algunos hasta les aventaban calzones con dedicatoria, aunque eso sí, Germán decía entre risas que eran talla extra. Nuestro es un pasado, ya enterrado en el ayer. Su estilo era claro, sierreño tradicional, pero con el toque urbano de la juventud que no quiere sonar anticuada. Corridos que hablaban de personajes reales del rancho, pero también de muchachas de ojos verdes que se van a la ciudad y regresan con secretos. Y esa mezcla, curiosamente, fue lo que los puso en la mira. La gente empezó a decir, estos chavos no son una copia, tienen lo suyo. Y mientras otros grupos se desinflaban con el tiempo, ellos seguían levantando el nombre de la sierra, a puro acordeón y corrido. Las flores de tu florero son como tú de bonita. Ya con algunos kilómetros recorridos y el colmillo más afilado, los alameños de la sierra se lanzaron por fin con su primer disco formal de estudio, Todo o Nada. El nombre no era nomás de adorno, era una declaración de guerra. O le pegaban al éxito, o se regresaban al rancho a ordeñar vacas. Pero pegaron y duro. Todo nada, tú decides todo nada. En este disco se notó la madurez que iban agarrando. Ya no eran solo muchachos que cantaban corridos en bodas, ahora eran una agrupación con presencia, con estilo propio y con letras que comenzaban a generar identificación más allá de los límites de Sinaloa. Las rolas de ese álbum se escuchaban hasta en Estados Unidos, donde la comunidad latina los abrazó como si fueran de la familia. La niña del Fez es la que me trae loco. Una de las joyitas del disco fue Perfecta, una balada sierreña que rompía el molde de sus corridos típicos. Aquí no había sangre ni pistolas, sino amor de ese que te da celos hasta del aire. La canción se volvió himno para los enamorados del norte y sonó en radios, antros gruperos y hasta en bodas rancheras. De pronto, la gente que solo los conocía por los corridos empezó a pedirles las románticas. Lo que queríamos los dos. Y como no querían quedarse con las ganas de desatar polémica, también incluyeron en ese disco el corrido de las Pacas, una rola cargada de doble sentido que muchos dijeron que era autobiográfica. Que si hablaba de ciertos encargos, que si hacía referencia a cosas que no se pueden decir en voz alta, el punto es que la canción los puso en la mira no solo de los fans, sino también de medios, y uno que otro que andaba viendo con lupa lo que decían. Y ya sabes cómo es esto, entre más escándalo, más fama. ¿Qué te sirven las pacas si no les truena la liga? Fue con ese material que los empezaron a llamar en redes como los nuevos ídolos del sierreño moderno. Y no faltó quien los comparara con los Tucanes de Tijuana en sus mejores tiempos, o con los Alegres del Barranco, pero con una energía más fresca, más callejera. Y mientras otros se ofendían por las comparaciones, ellos lo agarraban como impulso. Poco a poquito se fue dando, la gente le empezó a gustar y... Las tocadas se volvieron más grandes. Ya no eran salones rentados con 300 personas, ahora se estaban presentando en plazas públicas con miles de asistentes. El nombre de los alameños de la sierra empezó a figurar en carteles junto a monstruos del regional mexicano como los Tigres del Norte o Calibre 50, y eso no era cualquier cosa. Ahí fue donde la cosa dejó de ser local y se volvió nacional. Pero ya sabemos cómo es este negocio, ¿verdad? Entre más alto se sube, más fuerte es el golpe si te caes. Y entre los éxitos y la fama, los primeros roces comenzaron a salir. Dicen que el dinero no cambia a la gente, pero como la exhibe, ¿a poco no? Con la fama ya desatada y los eventos llenos hasta el copete, los alameños de la sierra se aventaron otro discazo que también dejó huella, entre golpes y besos. Ya con experiencia en los escenarios,
un estilo más pulido y un público fiel, la banda comenzó a jugar en ligas mayores. Las letras seguían siendo bien norteñas, pero ahora también metían drama, despecho y pasión como si fueran telenovela de horario estelar. Que vamos llevando entre golpes y besos. De ese disco salió un trancazo que hasta la fecha la raza no deja de corear, Mi Mejor Error. Una rolita de esas que te duele escuchar, pero más duele no dedicar. El tema se convirtió en su carta fuerte en radios nacionales, les abrió paso en Premios Lo Nuestro, y hasta fue nominado en los premios Billboard de la música latina. Ya no era solo la banda de los Mochis, ahora eran un fenómeno grupero de exportación. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Pero como bien dicen, no todo lo que brilla es oro. A medida que la fama crecía, también lo hacían las tensiones internas. Según fuentes cercanas, de esas que no dan la cara pero bien que sueltan la sopa, empezaron los roces por temas de lana, derechos de autor y el control del grupo. Que si uno quería manejar la agenda, que si otro tenía más protagonismo, que si las regalías no se repartían parejas, puro chisme, pero del bueno. Yo creo que es algo que todo músico pasa, se podría decir, porque... Y para echarle más chile al taco, ahí vino el escándalo que les movió el piso. En pleno 2022, el guitarrista Germán Misquez Leiva se vio embarrado en un pleito amoroso que se hizo viral en redes. Resulta que una influencer de Culiacán, hermana de su entonces pareja, soltó la bomba. Germán le había puesto el cuerno a su novia con ella misma. Sí, así como lo escuchan mi gente, con la cuñada. El chisme se regó más rápido que el mole en fonda nueva. No había nada que explicar, era muy obvio todo, era como... Ay, no sé, no quiero ni acordarme de lo que decían las conversaciones porque... La cosa escaló tanto que hasta algunos medios especializados del regional mexicano como Bandamax y Soy Grupero comenzaron a seguirle la pista. Las fans se dividieron, unas lo defendían diciendo que el amor no se manda, y otras lo tachaban de traidor y hasta lo quemaban con etiquetas de #InfielCierreño. El resto del grupo no hizo declaraciones formales, pero se notaba en entrevistas posteriores que el ambiente estaba tenso, como cuando en una familia hay bronca, pero se sientan a comer juntos nomás por compromiso. Y para rematar, justo por esas fechas también salió a la luz un pleito legal con excolaboradores que reclamaban derechos sobre el nombre de la banda. Que si los alameños era marca registrada, que si se lo robaron, que si no pagaron lo acordado. La demanda nunca se ventiló del todo, pero bastó para que los rumores de ruptura comenzaran a sonar fuerte. Y aunque parecía que el barco se estaba tambaleando, los alameños aún tenían cuerda. Pero eso sí, la calma ya no iba a durar mucho. Generaciones en las que han pasado por Alameños de la Sierra y lamentablemente pues integrantes que estuvieron anteriormente a nosotros siguieron utilizando el nombre indebidamente. Después del alboroto por el escándalo con la cuñada, los alameños de la Sierra decidieron cambiarle de tono a su música y lanzaron un disco que sorprendió a más de uno, Las Más Románticas. Así como lo oyen. Los muchachos se pusieron más tiernos que carta de secundaria y sacaron un compilado con puras canciones de amor, desamor y ese romanticismo dolido que solo se canta con traguito en mano y el corazón hecho pedazos. Este giro no solo calmó un poco las aguas con el público, también les abrió las puertas a nuevos escenarios. De pronto, ya no solo llenaban palenques y salones de baile, sino que también los empezaron a invitar a eventos más formales, ferias grandes y festivales donde compartían cartel con artistas pop y bandas consolidadas del regional. Las letras dolidas de canciones como Así fue o Tú y yo se convirtieron en las favoritas para dedicar y para reclamar. Es que no está en mis manos, pero yo te ayudo a olvidar el pasado. En mi mente estás como una adicción que se siente tú y de nuevo tú dejas que no. Pero mientras el grupo crecía artísticamente, en lo personal seguían dándose de qué hablar. Dicen las malas lenguas, y también las buenas, que a uno de los integrantes se le vio muy de cerquita con una famosa influencer de Culiacán, de esas que presumen su vida en redes, sus viajes, y que tienen millones de seguidores por mostrar su lado más natural en bikini. El supuesto romance fue ventilado por fans que los vieron juntos en un restaurante de Mazatlán, y que no dudaron en tomar fotos. Él, muy discreto, solo dijo que era una amiga muy querida.
Pero ya sabemos lo que eso significa en lenguaje de artista, ¿verdad? Además, en esa misma temporada comenzaron a colaborar con pesos pesados del género. Uno de los duetos más sonados fue con Julián Álvarez, con quien grabaron una versión especial de El Álamo para una presentación en vivo. Aunque el tema no se lanzó de forma oficial, circuló en redes como pólvora y el clip del ensayo en backstage se volvió viral en TikTok. Se decía que Julián incluso los recomendó para abrir algunos de sus conciertos en Texas. También se les vio compartiendo tarima con Banda MS, y en entrevistas en Bandamax y Telemundo se notaba que estaban siendo bien apadrinados por la élite del regional mexicano. El talento ahí estaba, pero también la picardía y ese encanto sinaloense que hace que las cámaras los persigan hasta al Oxxo. Y claro, con tanta exposición, los paparazzis caseros, esos que con un celular ya hacen temblar carreras, no les quitaban el ojo. Que si Jorge Elizalde había terminado con su novia de años, que si Fernando andaba saliendo con una modelo fitness, que si Germán seguía sin pedir disculpas por lo de la cuñada. Puro chisme que alimentaba el morbo, pero que también mantenía su nombre en boca de todos. Porque si algo tenían claro los alameños, era que en este negocio no basta con cantar bonito, también hay que saber dar de qué hablar. Pues están los que ahorita andan en el elite, como tú comentas. Que yo le pongo ahí en YouTube y sale Alameños de la Sierra, ¿no? Ellos son los de Mochis. Y luego existen unos que son ahí vecinos de nosotros, de ahí de Navojoa. ¡Ah, caray! Y justo cuando todo parecía ir viento en popa para los alameños de la Sierra, llegó el 2020 con su pandemia mundial y les apagó la consola. Como a todos los artistas del regional, se les vinieron abajo las giras, los eventos y hasta las tocadas privadas. El calendario, que estaba lleno hasta con doble función en algunos fines de semana, se borró de un día para otro. Y ahí sí, ni el más valiente pudo evitar el bajón. Los fans, acostumbrados a verlos cada semana en redes sociales cantando en vivo o subiendo stories de giras, empezaron a sospechar que algo raro pasaba. Hubo silencio. Y ya saben cómo es el silencio en este mundo del espectáculo, se convierte en caldo de rumores. Que si se habían separado, que si había peleas por dinero, que si uno ya se había lanzado de solista. Las especulaciones se pusieron sabrosas y hasta algunos programas digitales de chisme sacaron notas asegurando que el grupo había desaparecido. Ahorita todos están volteando a ver quién es el grupo, dónde salieron estos viejos y pues aquí andamos. Pero no mi raza, lo que pasaba era más terrenal. Cada quien se fue a su casa, a cuidar a los suyos, a reflexionar y sí, también a acomodar cuentas. Porque el encierro puso a prueba la estabilidad de muchos grupos y los alameños no fueron la excepción. Fue en ese momento cuando tomaron una decisión clave, dejar la disquera con la que habían estado por años y firmar con el Padrino Records, una compañía más moderna, con enfoque digital y alianzas en Estados Unidos. Fue un movimiento arriesgado, pero les dio una segunda vida. Ya con nuevo equipo, nuevo manager y otra visión, se metieron al estudio con todo y sana distancia, y en el 2021 lanzaron el disco desde San Andrés, Chihuahua, un homenaje a uno de los pueblos donde más los habían recibido con cariño. El disco combinaba su esencia sierreña con letras más maduras, más vividas, como si el encierro les hubiera pulido el alma. Una de las canciones que más pegó fue Así Fue, una confesión a corazón abierto que muchos sintieron como autobiográfica. Si te causo dolor, pero me hagas, ni me hagas. Y lo que vino después fue un regreso triunfal. Volvieron a los escenarios con todas las de la ley, medidas sanitarias, sí, pero también más entrega, más fans y más reproducciones. Las primeras fechas fueron en Chihuahua, Durango y Zacatecas, pero pronto se los llevaron para Texas, California y Nevada, donde llenaron plazas con hasta 15,000 personas. 15,000. Y eso sin disco nuevo todavía. Sus redes sociales revivieron como si les hubieran conectado corriente directa. TikToks, Reels, entrevistas y hasta challenges con sus canciones. El público joven los descubrió, y el público fiel los abrazó como a un viejo amor que nunca se olvida. Hasta los haters tuvieron que reconocer que no cualquiera resucita así de sabroso después de una pandemia. Porque sí, se rumoraba que estaban acabados, pero los alameños regresaron más firmes que nunca.
no pude descubrir. Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé. Y es que aunque muchos ya los daban por muertos musicalmente, los alameños de la sierra demostraron que el regional no se raja. Porque no solo regresaron con todo el arsenal. En el 2023 y 2024 se aventaron varias giras en México y Estados Unidos, grabaron colaboraciones sorpresa y soltaron una bomba que a todos dejó con el acordeón colgado, su álbum en vivo Live en Río Hondo. Ese material, grabado en una presentación masiva, mostró al grupo más sólido, con un sonido potente y una conexión brutal con su gente. El video en YouTube superó el 1.000.000 de vistas en solo unas semanas, y en Spotify el disco completo se colocó en playlists regionales al lado de Puro Peso Pesado. Las rolitas como Tú y Yo, La Cochichela y la versión en vivo de Perfecta les volvieron a dar aire fresco, como si los alameños se hubieran puesto botox musical. Más firmes, más gallardos, y sí, más polémicos también. Porque a pesar del éxito, los rumores no paran. En TikTok empezaron a circular clips donde se decía que Fernando Bejarano ya no se llevaba con Germán Mísquez, que cada quien viajaba por su lado y que hasta usaban camerinos separados. ¿Será? ¿No será? Lo que es cierto es que en una entrevista reciente, Germán soltó una frase que dio de qué hablar: aquí seguimos, aunque no siempre estemos de acuerdo. Ahí no más. Y como era de esperarse, los portales de chisme se lo tragaron enterito. Algunos aseguraban que el grupo estaba a punto de desintegrarse, que ya había proyectos por separado, y que uno de ellos, no dijeron quién, estaba negociando como solista con otra disquera. Pero mientras tanto, en sus redes sociales, los tres integrantes siguen compartiendo presentaciones juntos, fotos abrazados y mensajes de "nos vemos en la próxima ciudad", como si nada pasara. ¿Será estrategia? ¿Será maquillaje de relaciones públicas? Nadie lo sabe con certeza. A ver, ahí está Lobo y Llano Leche. Nos vamos con la foto de recuerdo por acá en la Feria de Puebla 2025. Lo que sí quedó clarito es que Jorge Elizalde, el bajista serio del grupo, fue el más directo. En una entrevista dijo: los alameños no se han disuelto, ni se van a disolver. Hay diferencias, pero mientras siga la música, seguimos los tres. Y con eso, calmó las aguas, al menos por ahora. Hoy por hoy, los alameños de la sierra siguen en activo, tocando, grabando y levantando polvo con cada presentación. No han dejado de dar de qué hablar ni un solo año desde su formación, y eso, mi raza, no lo logran muchos en este género tan traicionero. Así que ya lo sabes, si creías que esta historia se había enfriado, te equivocaste. El corrido sigue, el acordeón no se calla, y las intrigas, ay Diosito, esas apenas se están poniendo buenas. Y si tú quieres saber más chismes del regional, de la farándula, de lo que no se dice pero se rumora, ya sabes qué hacer, dale like, comenta si tú también cantas Perfecta con sentimiento y comparte este video con tu comadre la que todo lo quiere saber. Aquí nos vemos mi gente, en la siguiente intriga. Adiós.